del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz. Dios bendiga a cada uno de los presentes, en especial a las personas que nos visitan en esta mañana. Tenemos una buena asistencia, aunque como siempre faltan. Pero bueno, Dios bendiga a aquellos que no están aquí, hermanos. Solo Dios sabe por qué razón no lo están. Pero oremos por ellos para que en la próxima ocasión puedan también estar aquí reunidos con nosotros. Vamos a leer allí, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Y dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Palabras del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia allí en Corinto. Vamos, hermanos, a ponernos. Necesito la ayuda de Dios y necesito un voluntario para que ore por mí, hermanos. ¿Quién de ustedes va a orar? Padre eterno y Dios bendito, le damos gracias, bendito Padre, por todas las bendiciones que derrama para con todos nosotros, bendito Dios. Padre, te pedimos por nuestros siervos, bendito Dios, bendígalo, ayúdalo, Padre Santo. Es un siervo ya de edad, bendito Dios, que sabe que con la edad muchas cosas se nos pasan, bendito Dios, pero lo ponemos en sus manos, bendito Dios, para que usted lo guíe con su Espíritu Santo, bendito Dios, y que le acuerde todo lo que usted preparó, bendito Dios, y que todo sea para honra y gloria de todos nosotros, que sea para edificación de todos nosotros, bendito Padre. Todo se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema que vamos a considerar, hermanos, en esta hora, hermano, tiene que ver con lo que estábamos leyendo ahorita, por el trabajo que debemos hacer para nuestro Dios. Y le he puesto la necesidad de predicar el Evangelio. Hermanos, la predicación del Evangelio, hermanos, no es solamente una necesidad, sino es una urgencia, hermanos, que tenemos. Hay una urgencia, hermanos, y la urgencia viene, hermanos, por lo extenso y trágico que es el pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol está hablando, hermanos, está aquí, hermanos, diciendo una gran verdad. No hay un solo ser humano que escape a este terrible mal. Una vez que pasa la etapa maravillosa, hermanos, de la infancia, hermanos, ese hombre o esa mujer va a caer en las garras del pecado. Y es un mal, hermanos, que no se detiene, que va avanzando. De manera, hermanos, que esto es trágico, hermanos. Y luego dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos: la paga del pecado es la muerte. Hermanos, cuando estamos hablando del caso de Adán y Eva, hermanos, estamos hablando de la situación que vive cada ser humano una vez que llega a la juventud. Adán y Eva fueron creados santos, limpios y puros, y así permanecieron. Hasta que el enemigo vino, hermanos, y intervino allí, hermanos, porque su plan era separar a aquella pareja del Todopoderoso, y lo logró.
Pero esa obra de este ser maligno y perverso sigue, hermanos, sigue en nuestros días, hermanos, y no descansa. Siempre está al acecho, y no solamente con aquellos que no son hijos de Dios. Usted y yo estamos también en su lista. Somos blancos de este poderoso enemigo. Así es de que vamos a ver, hermanos, en esta ocasión, hermanos, que la predicación del Evangelio, hermanos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue su grande prioridad. El evangelista Mateo, hermanos, nos habla, hermanos, allí. El Evangelio de Mateo nos habla, hermanos, allí, y está citando una profecía, hermanos, de Isaías capítulo 9, y dice allí, hermanos, en el capítulo 4 de Mateo, dice allí, hermanos, en el capítulo 4, a partir del verso 15, dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, está hablando de las tinieblas, hermanos, que reinaban sobre la región de Galilea. Pero no es solamente la región de Galilea, hermanos, esto es a nivel mundial. Pero en este caso, ahí se está refiriendo, hermanos, a ese lugar, porque es donde, hermanos, la gloria del Señor se manifestó cuando Él vino, hermanos, a visitar ese lugar. Ahí, hermanos, ahí vino el Señor, hermanos, a visitar este lugar, hermanos, que estaban en tinieblas. Vivían en oscuridad, vivían lejos de Dios. Entonces, hermanos, ahí vino la esperanza, hermanos. La gloria del Señor resplandece, hermanos, y esto se refiere a la visita de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que ahí, cuando el Señor inicia su ministerio, hermanos, entonces, hermanos, Él está hablando ahí, hermanos, en el mismo capítulo, déjenme ver, hermanos, déjenme checar aquí. Capítulo 4, hermanos. Capítulo 4 dice ahí, hermanos, cuando Él llama a los primeros hombres que iban a seguir, hermanos, la enseñanza del Evangelio. Les dice ahí, hermanos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, hermanos, cuando el Señor comienza su ministerio, hermanos, el primer mensaje que el Señor está, hermanos, pronunciando, va encaminado, hermanos, para que se arrepienta el pueblo, hermanos, para que se arrepientan de su mal camino, para que, hermanos, cambien su manera de vivir. Y el Señor les dice allí en el verso 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto muestra, hermanos, la misericordia y la urgencia que el Señor tenía, hermanos, de hacer entender a las gentes a las que Él le tocó, hermanos, convivir en esos 3 años que Él anduvo aquí. El arrepentimiento, hermanos, fue el anhelo grande de su Padre en el Antiguo Testamento, hablando, hermanos, del pueblo de Israel. El Señor, hermanos, les habló, hermanos, cantidad de veces y de muchas maneras, hermanos, para que ellos dejaran, hermanos, de pecar, para que ellos dejaran el mal camino, porque, hermanos,
el mal ya estaba decretado, el castigo estaba por venir. Y les hablo de la cautividad, hermanos, de la que iban a ser ellos, lo que iba a acontecer, hermanos. Iban a venir los de Babilonia, hermanos, si ellos no se arrepentían. Entonces, Dios les habló, hermanos, y una de tantas veces la registra el libro de Isaías, en el capítulo 1. Primeramente, hermanos, en los primeros versos se está declarando el nivel tan alto de pecado en que había caído el pueblo de Israel. Al grado de que dice el Señor que los animales actuaban mejor que los mismos seres humanos, porque dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y en el mismo capítulo 1, en el verso 16, dice ahí, Isaías capítulo 1, verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mire, estaban tan lejos, hermanos, de la voluntad de Dios, que se hace necesario que les diga en qué consiste hacer el bien: amparar a la viuda, hacer justicia al huérfano. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios está haciendo desesperados esfuerzos para evitarles el castigo, y ya se los ha declarado con lujo de detalles lo que va a suceder. Pero el pueblo, hermanos, tenía el corazón endurecido. Hasta que ya no hubo más remedio, se acabó la paciencia de Dios, y ahí viene el castigo. Cuando habla por medio de Jeremías, les dice ahí en el capítulo 6 del libro de Jeremías: averiguad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y dijeron: no andaremos. Entonces, hermanos, eso les costó, hermanos, lágrimas y mucho dolor. No entendieron, hermanos, hasta que el castigo vino, y vino aquellas terribles matanzas que se llevaron a cabo, hermanos. Porque en eso consistían las invasiones. Se los llevaron, hermanos, me imagino, encadenados como animales. Lo perdieron todo. Pero no se quisieron arrepentir. Fue el gran deseo de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora que viene su Hijo viene, hermanos, y el primer tema que él habla tiene que ver con el arrepentimiento. Porque si ustedes se fijan allí en el Evangelio de Lucas, hermanos, lo que el Señor habla concerniente al arrepentimiento, hermanos. En el capítulo 13 de Lucas, hermanos, encontramos lo siguiente que el Señor dice en su ministerio. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo a las gentes, está con el mismo tema con el cual comenzó. Ahora aquí les dice: sin arrepentimiento no hay salvación. Continúan los esfuerzos del Señor.
por hacer a las gentes que reaccionen, que cambien su manera de vivir. Lo que ahora está en juego, hermanos, ya no es un pedazo de tierra como la tierra de Palestina que perdieron, que era una gran tierra, por supuesto. Dios le llama que era tierra que fluía leche y miel. Pero ahora, hermanos, se trata, hermanos, nada más y nada menos, hermanos, que lo que se está en juego es el alma, hermanos, el alma de cada ser humano. El Señor hizo desesperados esfuerzos, hermanos, por predicar el Evangelio. Cuando el ángel está hablando con José, según Mateo capítulo 1, le dice allí del nacimiento del Señor Jesús, y que le va a poner por nombre Jesús, porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Más tarde Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, dice allí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor ha venido con el propósito, hermanos, de combatir el pecado, de quitar el pecado, de librar a las gentes de este terrible mal. Pero si no se arrepienten, hermanos, esto no puede ser posible. Ahora bien, el medio, hermanos, que el Señor ha elegido para, hermanos, que las gentes lleguen al arrepentimiento es, hermanos, la predicación del Evangelio. Si el Evangelio no llega a los corazones, hermanos, no hay esperanza. Aún llegando el Evangelio, todavía, hermanos, y lo digo porque, hermanos, hicimos 36 estudios en el último esfuerzo que se hizo, hermanos, buscando almas. Y es un trabajo, hermanos, grande. Pero de esas 36 almas, hermanos, solamente nos quedan 6. Pero alégrese, 5 ya están visitando y unos por visitar. El día de hoy, hermanos, voy a recoger a 2 personas más de este esfuerzo. Y es un logro, hermanos, realmente. Es un logro. Y no lo va usted a experimentar, no lo va a saber hasta que usted vaya en busca de las almas que están perdidas. Entonces usted se va a dar cuenta de lo arduo que es esta labor, hermanos. Y el Señor lo sabe. Y es por eso que el Señor está dedicando a la predicación, hermanos, todo su tiempo. Tanto, hermanos, tanto que el Señor se olvidaba de comer a sus horas. El Señor se olvidaba de descansar, hermanos, y en ocasiones no descansaba. Si usted va a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, cuando Él iba a tomar la decisión, hermanos, de elegir a aquellos 12 hombres que habrían de seguir, hermanos, la labor para la cual los preparó, es decir, de predicar el Evangelio. Dice Lucas que pasó la noche orando a su Padre. Luego, hermanos, cuando vamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, encontramos otro caso, hermanos, cuando el Señor una vez más se pasa la noche orando. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, del verso 22 en adelante, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Fíjese bien, el Señor tiene un día arduo de trabajo, y llega la noche, y entonces, hermanos, le dice a sus discípulos que se vayan, que crucen el mar, seguramente el mar de Galilea. Y él se queda ahí despidiendo a la multitud, y después de que despide a la multitud, él se va a orar. Y ahí está hasta la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué quiere decir esto?
que el Señor estuvo orando hasta las 3 y las 6 de la mañana, porque la cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Pasaba las noches orando, pidiendo a su Padre. Pero mire, fíjese lo que dice el evangelista Marcos ahí en el capítulo 1. Ahí en Marcos capítulo 1 nos habla, hermanos, del trabajo tan intenso que el Señor, hermanos, llevaba a cabo. Marcos capítulo 1 dice en el verso 35 en adelante: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Se fijan, hermanos? Que el Señor no descansaba. Siempre estaba, hermanos, trabajando, hermanos, para poder alcanzar las almas perdidas. Comenzaba desde oscuro en la mañana y a veces le daba hasta la noche completa orando a su Padre. Hermanos, el Señor tenía, hermanos, el deseo grande de que se salvaran, de que las almas se salvaran. Ese fue el propósito de su venida. Fíjense ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 3, hasta donde llegaban, hermanos, las gentes, hermanos, que no veían bien lo que el Señor estaba haciendo. Capítulo 3, verso 20 y 21. Dice: y se agolpó de nuevo la gente. Estoy leyendo Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Por qué decían esto, hermanos? Bueno, los que estaban aquí promoviendo, diciendo esto, son sus hermanos. Sus hermanos, que dice Juan 7, no creían en él. Lo criticaban, lo señalaban. Y aquí le dicen a la madre: mira, está loco, no come, está predicando y no come, está fuera de sí. Y allá viene la madre: vamos a obligarlo para que coma. No pudieron llegar a donde él estaba. El Señor no lo permitió. El Señor les había dicho que él tenía una comida, y su comida era hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era, hermanos, la salvación de las almas. El Señor estaba consciente del tiempo tan corto que él tenía, hermanos, para predicar. 3 años. Él lo sabía. De manera, hermanos, viendo la misericordia, el amor tan grande y el haber dejado, hermanos, ese maravilloso lugar del cielo para venir a la tierra, hermanos. Y todo lo hizo por venir a rescatarlo a usted y a mí. Entonces, hermanos, aquí está, hermanos, la razón de por qué el trabajo tan arduo del Señor. Hermanos, menciona mucho, aquí hablando de su ministerio, se menciona mucho que recorría mucho la región de Galilea. Y estaba yo viendo, hermanos, en el diccionario bíblico lo que comprende, hermanos, o comprendía en aquella época, hermanos, la región de Galilea. Y nos dice que eran 150 kilómetros de largo por 50 de ancho. Y lo hacía a pie, caminando. 150 kilómetros, hermanos, es una gran distancia. Y lo hizo no solo una vez. Quién sabe cuántas veces lo hizo. Pero ahí está, hermanos, el interés del Señor. Ahí está, hermanos, el deseo de predicar el Evangelio, de poner, hermanos, este mensaje en los corazones. El Evangelio es el poder de Dios. Pero, hermanos,
si la persona no lo anuncia, si la persona no lo predica, hermanos, entonces, hermanos, ese poder no puede mover ningún corazón. Otra vez le digo, predicando, todavía queda ahí una pequeña duda, porque ya no depende de Dios, ni depende del que lo predica, depende del que lo recibe. Si abre su corazón, Dios va a hacer grandes cosas en ese corazón. Si no abre el corazón, hermanos, por muy poderosa que sea la palabra, no va, hermanos, a lograr nada. Hermanos, cuando ya el Señor estaba llegando a su fin, que se acercaba a su muerte, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, que afirmó su rostro y se fue rumbo a Jerusalén. Y luego registran los evangelistas, hermanos, los diferentes evangelios, registran, hermanos, ese camino hacia Jerusalén, que duró un tiempo, por supuesto, pero ya el tiempo de cualquier manera se acercaba. Y de vez en cuando se paraba el Señor y les decía lo que iban a hacer con él en Jerusalén, que lo iban a matar, que lo iban a escarnecer. Pero dice, al tercer día voy a resucitar. Avanzaba otro poco y volvía a decirles lo mismo. En una ocasión le dice Pedro, Señor, ten misericordia de ti, no permitas que esto suceda, no vayas, no mueras por ellos. El Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la vista en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. El Señor estaba decidido y él iba avanzando hacia este lugar donde sabía lo que le iban a hacer. Fíjense nada más, como divino, él sabe todo lo que va a suceder. Y aún así él sigue adelante, pero ¿sabe qué? El sufrimiento que iba a enfrentar, no lo iba a enfrentar como divino, lo iba a enfrentar como humano. Ahí tiene usted por qué cuando ya está ahí en el huerto de Getsemaní, le ora 3 veces a su Padre pidiéndole que lo libre. Es decir, que salve el mundo, pero que no tenga él que sufrir. Y no hubo respuesta. El Señor no respondió. Así es de que, hermanos, cuando el Señor, hermanos, ya que habla la tercera vez pidiendo lo mismo, dice el Evangelio de Lucas, que lo que hizo fue enviarle un ángel para que lo fortaleciera. Y vaya, hermano, la ayuda de Dios viene, hermanos, no viene como uno se la pide, ni siquiera como se la pidió su hijo, pero lo ayudó, porque vino el ángel y él, lleno de fuerza y fortaleza, dijo, estoy listo, aquí viene el que me entrega, vamos, adelante. Pero hermanos, cuando miran la ciudad de Jerusalén, cuando él ya se va acercando, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué razón está llorando el maestro? Yo imagino a sus discípulos sorprendidos viendo al maestro llorar. No sabían qué estaba pasando, hermanos, porque cuando vio la ciudad de Jerusalén, lo que vio fueron puros corazones endurecidos, en su mayoría. Lo habían tratado de matar quién sabe cuántas veces, lo habían criticado, señalado y atacado, y ahora él va, hermanos, y llora porque lo que van a hacer con él no está llorando por la paliza que le van a dar, hermanos. Está llorando porque lo que van a hacer con él, hermanos, con eso van a asegurar su condenación. Y él no vino para perder las almas. Le dice a Juan y a Jacobo, cuando molestos porque no lo recibieron allí en un cierto lugar, le dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías? Dijo, ustedes no saben de qué espíritu son.
Yo no he venido para perder las almas, yo he venido para salvarlas. Ahí tienen ustedes los grandes esfuerzos del Señor Jesús. Y hermanos, la única forma para que el mundo se salve es predicar. Por eso él predicaba sin descanso. Pero déjenme, ya el tiempo me ganó, al menos yo estoy viendo aquí, hermanos. Nada más le voy a decir el otro asunto y usted lo va a considerar en su casa. Hermanos, la predicación del Evangelio también, hermanos, quien nos muestra la prioridad, hermanos, de predicar el Evangelio es el apóstol Pablo. Recuerdo lo que dice Pablo: ustedes imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y hermanos, nadie de los apóstoles, hermanos, se le acerca tanto al Señor Jesús en cuanto a trabajo y en cuanto a sufrimiento como el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando es Saulo de Tarso, él es un enemigo, hermanos, declarado en contra de los seguidores de Cristo. Y él está, hermanos, con planes o de la decisión de ir a Damasco, porque seguramente le dijeron que allá había algunos del camino, algunos que no guardaban la ley de Moisés, y esto lo enardecía. Y se fue. ¿Qué tan lejos está? Yo no lo sé, hermanos. No sé, no he tomado ese dato. Pero hermanos, él se va. Va con esa finalidad, y en el camino el Señor Jesús desciende del cielo, y hermanos, ahí se enfrenta el uno con el otro. Pablo es un hombre decidido, pero el Señor lo es más. El Señor vino del cielo a enfrentarse con esta fiera sedienta de sangre. Y lo primero que hace es mostrarle su gloria y lo deja ciego. Y luego lo tumba al suelo. Uno dijo del caballo, pues yo no sé por qué sacó eso del caballo. Pero lo que se dice es que llegó al suelo. Está en el suelo y está ciego. Y entonces él piensa, bueno, ¿qué pasó? Y entonces oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas hacer cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Pero ya, eso de quién eres, hermanos, ya era con algo de cuidado, de temor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto, hermano, lo puso a temblar. Se llenó de miedo, porque ahora está viendo en carne propia que ese santo ser del cual tanto se les ha hablado existe. No es un mito, no es una mentira. Y ahí está la prueba. Y desaparece la fiereza de este hombre y dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Instantáneamente desapareció. Y a donde quiero llegar, hermanos, es que este hombre tan opuesto para servir a Dios, enemigo declarado de Cristo y sus seguidores, hermanos, ahí llega a Damasco totalmente cambiado. Es decir, arrepentido, llora, ayuna, y me imagino que hace oración también. No, de hecho lo dice el Señor. He aquí él ora. Entonces, hermanos, él está orando, él está ayunando, y él está llorando por días, porque mira el pasado negro que él tiene, hermanos, en su vida. Aquello que le había producido, que le produjo satisfacción, hermanos, de encerrar y maltratar a tanto hermano, ahora, hermanos, está llorando, comprende su mal. Pero si usted se fija ahí mismo él comienza a predicar, tan luego como él es bautizado. Y allí comienza, hermanos, a sufrir, como el Señor lo dijo: yo le mostraré cuánto le es padecer por mi nombre. Hermanos, de ahí comienza su padecimiento, ahí comienza a predicar, hermanos, desconcertando a judíos y gentiles, porque lo que antes perseguía, ahora lo estaba predicando. Desde ahí comienza su carrera, hermanos. Y hermanos, fue sufrimiento tras sufrimiento. Pero a veces pienso que entre más sufría este hombre por predicar el Evangelio, más se determinaba a hacer la obra de Dios. Cuando
En el libro de los Hechos encontramos el registro de Lucas, en el capítulo 20. Dice a los obispos de Éfeso: he aquí voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones y tribulaciones. Y eso era cierto, ¿no? Eso era cierto. Y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo la carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Predicar el Evangelio. Y luego dice por allá: y ay de mí si no predico el Evangelio. Cuando les escribe a los hermanos de Roma, anunciándoles su deseo de visitarlos, les dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yo quisiera decir: ya llené la colonia donde vivo, y creo que es mucho. Pero fíjense nada más, este hombre había cubierto gran extensión de terreno y dijo: ya no tengo aquí lugar. Y desde hace tiempo estaba con sus deseos de llegar a Roma, porque Roma era la capital del mundo, que todo lo que allí sucedía, hermanos, llegaba hasta el último rincón del mundo. Y este hombre de Dios quería ir para sembrar más la semilla que ya se había sembrado ahí, para que llegara hasta el último rincón del mundo. Entonces, hermanos, la necesidad de predicar el Evangelio no ha terminado. Existe esa tremenda urgencia de llevar el Evangelio, pero ya no están aquellos hombres que nos dice la historia sagrada: ahora estamos usted y yo. ¿Qué vamos a hacer? Medítelo. Yo le bendiga. Comencemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos.